es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com. Si tienes su Biblia a la mano, ábrala en Lucas capítulo 1, el verso 36, y leemos así de pie. Antes de que usted se siente, bueno, los que están sentados pues disfruten, está bien, no importa. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Alguien leyó ese último verso? El que está hablando es Gabriel, que está anunciándole a María que va a tener un hijo, el Hijo de Dios, y que esto es obra del Espíritu Santo. Y para afirmarla en la fe a esa chica que está diciendo, yo no entiendo cómo esto pueda pasar, le dice, por si acaso, para ayudarte en la fe, tu prima Elizabeth, tu pariente, que es una señora muy grande, que no hay posibilidad de que tuviera hijo, está teniendo un hijo con su esposo. Tú eres la única que está experimentando que el Espíritu Santo traiga al Hijo de Dios, pero esa mujer en su vejez va a tener un hijo y va a ser un hombre grande, lleno del Espíritu Santo, porque nada hay imposible para Dios. Hoy es día de milagros, porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Lo único que necesitas es creer una promesa, pararte en la palabra del Señor. Hoy hemos estado cantando que las promesas del Señor son el sí y son el amén para nosotros. Siempre he dicho que Dios dice sí en el cielo a todo lo que Él ha escrito como su palabra, pero está esperando un amén en los que estamos aquí abajo. ¿Quiénes tienen ese amén hoy? Dios está esperando un amén en tu circunstancia. Dios está esperando un amén a su palabra en tu enfermedad. Dios está esperando un sí y un amén a su palabra en tu necesidad. Todo es cuestión de ponernos de acuerdo con Él. Un sí en el cielo, un amén en la tierra. Y María fue afirmada en su fe. Tome su lugar, por favor. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que no ha dejado de hacer milagros. Escuchábamos esa canción hace un momento que hablaba de esos milagros que cuenta el Nuevo Testamento, de hombres resucitados, chicos resucitados, mujeres en necesidades increíbles, y cómo Jesús fue y tocó cada necesidad, porque nada es imposible para el Señor. Ese es el Nuevo Testamento. Y algunos han pensado que en el momento en que Jesús dejó la tierra se acabaron los milagros, y que esa parte sobrenatural de Dios pues cesó, que era solamente para la prédica del evangelio en esa época. Pero nosotros somos de los que creemos que no es así. Creemos que el mismo Dios ayer, hoy y por siempre sigue haciendo milagros a favor de aquellos que creen en Él y que creemos en Él. Esa es la palabra que nos mantiene aquí. En la Biblia hay varias personas, varias historias. Yo quisiera acercarme a unas 3 historias rápidamente. Quiero recordárselas porque la mayoría de nosotros sabemos esas historias, pero no quiero asumir que las sabes. Sospecho ahí adentro en mi corazón que algunos de nosotros nunca hemos escuchado algunas de esas historias. Y esas historias en la Biblia hablan de situaciones que si las midiéramos por las probabilidades, no habría ninguna probabilidad de salir adelante excepto por un elemento que entra en escena, que es Dios. Cuando Dios entra en escena, lo que no puede ser probable es hecho posible por la fe. ¿Sí? Una de esas historias que es base de nuestra fe es Abraham. Abraham sale de Ur, de la ciudad natal de él, junto con su esposa Sara, y el Señor les dice que ellos van a ser padres de multitudes, madre y padre de multitudes. Pero los años pasan, 25 años. Abraham pasa de desierto en desierto, viviendo en tiendas, esperando que Dios honre la palabra que le dio. Te haré padre de multitudes y la tierra que te diré será tu tierra. Pero los años pasaron, y conforme los años pasan, las probabilidades de que esta pareja ya grande sean
padres de un hijo disminuye, disminuye, disminuye y disminuye, al punto que cuando Dios viene a recordarle su promesa, ahí sí que es verdad que no es probable. Las probabilidades de tener un hijo después de esa edad, incluso en la época de Abraham, son remotas, imposibles. Y ahí es donde el Señor se luce. A mí me gustaría, honestamente, me gustaría que Dios trabajara de otra manera. Señor, pero esa es una opinión de mi carne. Me gustaría que Dios no se esperara a que las probabilidades, porque nosotros los seres humanos somos así. Los seres humanos fuimos hechos para medir probabilidades y decir, sí puede ser que pase, puede ser que sí. La verdad que es pocas veces, pero puede ser que pase. Pero en el caso de Abraham y Sara, era imposible que pasara lo que Dios había dicho. Pero la Biblia dice, fue por la fe que hasta Sara, me gusta cómo se tradujo esto, por la fe que hasta Sara, la que menos tenía probabilidades, pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. No pasadita de años, ok, bien pasada de años. O sea, uno de esos casos, ay Señor, uno de esos casos, es muy ingrato decir esto, pero yo he escuchado a gente hacer chistes con alguien que de pronto dice, ya esa persona está robando el oxígeno a los demás. O sea, ya, no lo tomen a mal, por favor. Es una frase que alguien más usó, yo no la usaría. Es muy grosero realmente, ¿no? O sea, todos queremos estar con Jesús, pero cuando se trata de eso, pues todo el mundo está alargando lo más posible la estadía aquí en la tierra, ¿no? Nadie realmente está aquí robándole el aire a nadie, pero cuando la gente llega a ciertas alturas de la vida, la gente dice, bueno, pues ya, la verdad que ya, buena vida tuvo, que el Señor la bendiga. Sara casi estaba ahí, o sea, Sara casi está en el momento en que la gente dice, no, pues ¿quién habla de tener hijos a esas alturas? Lo que estás hablando es, ojalá Dios le dé salud y pueda tener una buena salud y pueda tener calidad de vida antes de que el Señor se la lleve. No, Dios está hablando, vas a tener un hijo. Esta vieja, Sara, a estas alturas de la vida vas a tener un hijo, pero todas las probabilidades, exactamente de eso se trata la fe. A Dios le gusta entrar cuando no hay probabilidades, cuando todo el mundo dice que no. Él entra y dice, yo doy la última palabra. Y dice la Escritura así, que una nación entera provino de un solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena del mar es imposible de contar, porque era imposible que tuvieran hijos y es imposible ahora contar los hijos que han tenido, incluidos los que estamos acá, que somos hijos de la fe, porque alguien decidió creerle a una promesa, a una palabra del Señor, y Dios no falla sus promesas. Dios no falla su palabra. Dice Pablo, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. Miren qué frase. ¿A alguien le gusta la Biblia? A mí me encanta la Biblia. ¿A alguien le gusta? ¿Sí? Subraya eso que sigue. Dios que da vida a los muertos. Usted se siente como medio muerto. Papito, a Dios le gusta darle vida a lo que está muerto. A Dios le gusta levantar lo que está muerto. Y por si fuera poco, dice después, y llama las cosas que no son como si fueran. Me encanta eso. Llama las cosas que no son como si fueran. Así funciona la fe. Funciona donde parece que es imposible, pero alguien ve por la fe lo que no se puede ver, y alguien habla lo que nadie hablaría. Ahí no hay nada, pero yo veo algo. Ahí no hay nada, pero Dios va a hacer algo. Aquí parece que todo está muerto, pero Dios es especialista en cambiar tumbas en jardines. Ese es el Dios que estamos adorando hoy. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Donde no hay camino, si es necesario, Él abre ríos en desiertos. Ese es el Dios que tú adoras. Hace posible lo que es imposible. Y la Escritura dice que Abraham creyó aquello. Y dice, creyó en esperanza contra esperanza.
En otras palabras, decidió esperar con paciencia contra toda probabilidad de que sucediera. ¿Alguien me sigue aquí? Y esa es la fe. Cuando alguien tiene fe, alguien se para en una promesa del Dios de los cielos y de la tierra, que no miente y que no se arrepiente. Cuando alguien tiene fe, esa persona ve y habla donde no hay nada por fe, lo que Dios dice. Dios me dijo y yo lo creo. Esta tierra va a ser mía, pues esta tierra va a ser mía. No sé cómo va a pasar, pero Dios lo va a hacer. Habla lo que Dios habla. Se para enfrente de cualquier negativa, improbable, y la ve hacerse en el nombre del Señor. Tuve el honor de estar con un amigo mío en Salt Lake City este fin de semana. Y cuando entré a la iglesia que conozco, el edificio, es una iglesia hispana que está en pleno crecimiento, una iglesia preciosa. Cuando íbamos por el estacionamiento del lugar, su esposa y él me dijeron: mira, estos locales comerciales, me acordé. Uno de esos locales era un billar, por cierto, y vendían licor y qué sé yo. Y el otro, un salón de belleza, no sé qué más. Y ellos siempre han necesitado un poco más de espacio, pero estas personas, especialmente el del billar, había dicho: ustedes no van a comprar este lugar porque no nos gusta que una iglesia esté pegada a este lugar, por razones obvias. No se veía muy bien, ¿no? Y cuando ellos hicieron el intento, cuando murió la dueña, se acercaron con el hijo, y el hijo fue más cerrado que la dueña en decirles: no, ustedes son una iglesia, no les vamos a vender por ninguna razón. Me dijo: ¿sabes qué pasó? No te cuento toda la historia, pero cuando él dijo no, parece que todas las probabilidades de comprar ese lugar se redujeron a cero, y de ahí el Señor comenzó a abrir las puertas y las puertas, hasta que Él mismo vino a decirnos: no sé qué pasó, pero aquí está la propiedad, voy a vendérsela a la iglesia. Y no solamente esa propiedad, sino la que siguió. Y el pastor me dijo: Danilo, mira, ¿sabes cómo hemos comprado nosotros propiedades para poder establecer el reino de Dios a través de una iglesia local? Dice: con cero dinero. Yo: ¿cómo? Me dice: sí, pastor, usted sabe cómo es esto. Trabajamos muy duro. Estamos alcanzando a hispanos en esta ciudad. Nosotros no tenemos recursos para decir: voy a comprar X edificio. Pero cuando el Señor nos dice: este es el lugar, yo me voy y le digo a la persona: quiero comprar este lugar, ¿cuánto cuesta? Tanto. Bueno, le doy tanto. ¿Y usted de dónde va a agarrar plata? A usted no le importa. Y he firmado acuerdos sin tener dinero en el bolsillo. Así me enseñó el Señor. Le digo: ¿en serio? Le dice: sí, así es como funciona, Danilo. Yo he dicho, Dios me dijo que este lugar va a ser nuestro, y ¿dónde está para firmar? Y han firmado. Y él dice: y yo me regreso a la casa y mi esposa me ha dicho: ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? No lo sé. Lo único que te puedo decir, Danilo, es que 3 semanas después o un mes después, no sé cómo ha sido el acuerdo, yo doy tal fecha, y cuando llega ese día no entiendo cómo el dinero viene a la cuenta de la iglesia y pagamos y compramos los lugares. Y así pasó con ese lugar también. Hace unos meses el Señor me dijo: este es el lugar que te voy a dar. Y era el billar. Y el chico ya había dicho: no hay manera de que yo les venda tal cosa. Dice: pues yo, Danilo, ¿qué hice? Pues yo me fui en la noche, cuando no había nadie, caminé alrededor de los locales y les di vuelta a los 2 locales, y lo hice en la noche porque si alguien me hubiera visto hubiera dicho que soy un loco, pero no me importa. Dios me dijo: este lugar va a ser tuyo. Yo dije: Señor, yo no sé cómo va a ser mío, yo no tengo dinero, yo no puedo pagarlo, pero yo sí sé que tú me has dicho, y porque tú me has dicho, yo lo creo, y voy a ver tu mano sobre mi vida. Y los 2 locales ahora, no solo ese, sino el que sigue, es de esta iglesia. Y le dije: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ampliar? Me dice: no. Lo más increíble, Danilo, es que hace tantos años, cuando ese hombre se negó a venderlo, costaba X cantidad de dinero. No me dijo, pero se tardó tantos años, y dijimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué ese hombre no vende? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no colabora? Ahora que finalmente se decidió vender, estos locales son comerciales, porque es una zona comercial, y el valor ha subido tanto que va a ser posible para nosotros vender los 3 locales e irnos a edificar un edificio
como manda Dios. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Ese es el Dios que estamos adorando nosotros. Es un Dios que te invita a hacer las de Abraham. Abraham le echó ojo a Sara, Sara le echó ojo a Abraham y dijeron los dos: ay Señor, mejor alabemos al Señor. No nos desanimemos porque no entendemos cómo va a ser esto, pero decidieron abrazar la esperanza contra toda probabilidad de esperanza y no se dejaron desanimar en la fe, sino que dieron gloria a Dios. Y cuando Abraham miraba a Sara decía gloria a Dios, y cuando Sara miraba a Abraham decía gloria a Dios, y cuando Abraham salía del baño Sara decía gloria a Dios, y cuando Sara salía del baño gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. No sabemos cómo va a pasar, pero sabemos que va a pasar. Y ahora son padres de multitudes. Bendito sea Dios. Usted no se deje convencer por lo que ve. Mi suegra siempre nos cuenta, a ella le tocaba ver al mayor venir, que era difícil de manejar ese muchacho cuando era grande, cuando ya tenía libertad para hacer lo que quisiera. Ella había orado por ellos y lo veía entrar ahí como que rebelde y todo. Usted puede hacer y hacer lo que quiera, pero Dios me dijo: yo no crié hijos para entregárselos al mundo, yo los crié para que sirvan a Dios y tú vas a servir a Dios. Y ahí está de pastor en Medellín, Colombia. Gloria a Dios. Es muy fácil que usted se desanime cuando usted viene y carga baterías, y cuando regresa a la casa usted dice: Señor Jesucristo. No, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo tengo una promesa y una palabra de parte tuya y tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer. Moisés es el otro caso. Me encanta esa historia. Sabes que cuando Moisés nace, Faraón ha dado la orden de que los chicos, los varones que nazcan entre los hebreos, sean matados al nacer. No quería que ese pueblo creciera más. Tenían ya mucho tiempo de ser esclavos en Egipto. Pero la mamá de Moisés, no se dice mucho de ella, pero era una mujer de fe, como hay muchas mujeres de fe aquí, bravas, que no se dan por vencidas así nomás, así les digan, así son mujeres de fe. Y fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Ay, yo podría pararme ahí un rato a estar meditando ¿qué querrá decir eso? ¿Para cuál de los padres nuestros hijos no son fuera de lo común? ¿Cuál de nosotros no los vio como la cosa más bella y más preciosa y más especial que existiera en tierra? Y realmente lo son. Pero digo yo, los papás sabemos lo que es tener ojos para ver a nuestros hijos, aunque no sean la cosa más bella del mundo. O sea, es decir, especialmente cuando nacemos. Usted sabe, hay chiquitos que nacen así que uno dice: Dios mío, son como angelitos. Y hay otros que hay que verlos por fe. O sea, y van a llegar a ser hermosos, pero tal vez no son los más agraciados en el momento. Y uno dice: Dios mío. Y bueno, o sea, a mí nunca me ha tocado decir mentiras, ¿ok? Pero como pastor, yo tengo que hablar la verdad, pero bueno, en fin, voy a dejarlo ahí. Pero el tema es, yo no sé qué vieron los papás de Moisés en él. Porque no es que dijeron: qué cosa más bella, ¿cómo voy a matar a este bebé? No es eso. Dijeron: hay algo aquí. Hay una intuición espiritual. Va más allá, escapa más allá de esa imparcialidad con que los padres podemos medir la belleza de un hijo o lo especial de un hijo. Es algo que el Espíritu Santo puso en esa mujer, que le dijo: este no es cualquier niño, este trae una asignación divina y tienes que protegerlo. Wow, yo me pongo a pensar, si cada padre que ha nacido acá tuviera esa intuición espiritual para decir: a mí no me importa cómo el mundo esté, a mí no me importa lo que los chicos estén haciendo, a mí no me importa lo que las estadísticas dicen,
este niño me lo dio Dios y me lo dio Dios porque Él tiene un propósito con Él y yo lo voy a proteger el tiempo que sea necesario, lo voy a formar para que Dios se glorifique en ese niño. Y esa perspectiva espiritual te cambia la vida y le cambia la vida a esos muchachos. Y lo salvaron y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Y aquí está la fe. Wow. A los 3 meses no pudieron tenerlo más en casa. Decidieron ponerlo. ¿A quién se le ocurre esto, señores? ¿A quién se le ocurre esto? Ponerlo en una canasta y lanzarlo al río. Wow. Lanzarlo al río Nilo. Esto está plagado de lagartos. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que un niño en una canasta sobreviva? Y dice la escritura que la hermana de Moisés se fue entre los juncos siguiendo la corriente del río, y dice la escritura literalmente, se fue siguiendo la canasta para ver qué sucedería. O sea, podía reventarse contra unas piedras, podía haberse volcado en el camino. ¿Cuáles son las probabilidades de que caiga en las manos de la hija de Faraón? ¿Cuáles son las probabilidades? Ninguna, señores. No necesito ser matemático ni... No hay probabilidades de que ese hijo de los hebreos caiga cerca de la hija del rey que ese día decidió bañarse, porque esa es otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la hija del rey quisiera bañarse ese día? En Egipto. No vamos a hablar, no voy a entrar mejor en ese tema, pero ¿cuál es la probabilidad de que ella quisiera bañarse ese día? ¿Cuál es la probabilidad de que Moisés se despertara de pronto cerca de donde ella estaba bañándose y comenzara a llorar? ¿Y cuál es la probabilidad de que ella dijera, ese tiene que ser un niño hebreo, mándelo a traer? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea la hermana de Moisés la que se asome por ahí cuando ella descubre la canasta y dice, wow, qué hermoso este niño, qué belleza? Yo no puedo lanzarlo a los leones, yo tengo que hacer algo con este niño. ¿Será que puedo conseguir a alguien que lo pueda amamantar? Y la chica, la hermana de Moisés, dice, yo puedo conseguir una señora que lo amamante. Así usted puede conservar su figura y tal, no se preocupe. ¿Me permite? Y ella dice, corre, busca. ¿Cuáles son las probabilidades de que sea la propia mamá de Moisés que lo lanzó al río esperando, Señor, está en tus manos? Esto suena una locura, pero yo creo en un Dios que va contra toda probabilidad para cumplir su promesa. ¿Cuál es la probabilidad de que pase? No hay probabilidad de que eso pase, y es la hija del rey la que lo protege, le da su nombre. Lo cría en el reino, en el palacio, lo forma, lo manda a la universidad, y ese es el líder que después saca a millones de hebreos de la esclavitud egipcia. Díganme, señores, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? No hay probabilidades, pero el Dios que adoran los hebreos es el Dios que hace lo imposible posible. ¡Wow! ¿Qué clase de Dios es ese? La última en la lista. Claro, son 2 personas que son increíbles. Sí, Abraham y Moisés, todos los conocemos. Pero la tercera, esa es la más brava de todas. Porque esa no es una famosa. Esa no es un líder. Esa no. Moisés dio la ley, Abraham la fe. Pero Rahab, ¿qué podía darnos Rahab? En el momento en que aparece en la historia bíblica, es cuando los israelitas están entrando en la tierra prometida y Josué manda espías para revisar el bastión más importante de entrada a la tierra prometida, que es la ciudad de Jericó, que está amurallada hasta el cielo. Los arqueólogos en recientes años han descubierto que es tal y como la Biblia lo decía. Muros dobles, no de cualquier ciudad. Era una fortaleza impenetrable. Las probabilidades de entrar a esa ciudad no había, excepto que Dios les dijo, van a tomar Jericó porque yo estoy con ustedes. ¿Y cuáles son las probabilidades de éxito al entrar a esa ciudad? No lo sé, la verdad.
que no los pillaran, no sé cómo podía pasar. Desgraciadamente se toparon con mala suerte. Y nomás entrando, revisando la ciudad, el gobierno se dio cuenta que había espías israelitas. Yo no entiendo si eran las facciones, la forma de vestir. Creo que los disfraces no les funcionaron. No sé qué pasó, pero rápido corrieron al rey a decirle: aquí hay espías israelitas entre nosotros, y mandaron soldados a buscarlos. Y ellos tuvieron que huir. Cambio de planes. Plan B, ¿qué hacemos? No supieron qué hacer. Se encontraron una casa en la muralla, tocaron la puerta, no la tocaron, casi la botaron, y la mujer que se aparece al otro lado dijo: ay, gracias Señor, porque tengo business hoy. Rahab era prostituta. Dijo: wow, me llegó el negocio a la puerta. Y son dos. ¿Cuáles son las probabilidades de que cuando las cosas salen mal, dos enviados del pueblo del Señor se topen con una prostituta y que ella los ayude? Si se hubieran topado, miren, perdonen la expresión, si hubieran topado con una vieja mala, o sea, una mujer con un corazón de esos, pero Dios mío, esa mujer hubiera gritado por la azotea rapidísimo, y eso hubiera sido el último día en la vida de esos hombres. Pero ¿qué hace esa mujer? Se queda, sabe que son israelitas. Y tiene dos opciones: meterlos en la casa y protegerlos, o delatarlos. Pero la opción que ella tiene es más profunda que eso. No tengo dos espías del pueblo de Israel al cual nosotros estamos temiendo con todo el corazón, porque sabemos que es el pueblo de Dios, y ese Dios, el Dios de Israel, partió el mar en dos para sacarlos ilesos. Nos han hecho temblar pensando que se acercan a nuestra tierra, y que Dios, dicen los rumores, Dios les ha prometido esta tierra. ¿Qué puede hacer Rahab? Rahab dice: yo tengo una sola oportunidad en la vida. Las probabilidades de que Dios toque a la puerta son nulas para mí, pero si me da una probabilidad, yo le digo sí y amén. Y los metió en la casa, los escondió y le mintió al rey. Pero cuando esos hombres se iban, tonta, les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. Verso 11: porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Muchachos, wow. No sé qué había pasado con Rahab desde que escuchó las historias. Lo único que yo sé es que, a diferencia de los demás temblaban. Ella dijo: yo quiero conocer a ese Dios. ¿Qué posibilidad, qué probabilidad hay de que ese Dios quiera escuchar la voz de una prostituta que quiere cambiar? Nulas. Pero cuando ella vio a los dos espías, dijo: ni tonta que fuera, entren, que yo los voy a guardar a ustedes, pero no se me van de aquí sin asegurarme algo. Y dice: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y madre y mis hermanos y hermanas y sus familias. Porque cuando Dios viene a tu vida, bendito sea Dios, puedes venir del trasfondo que sea, pero Dios te da la lucidez para entender que si Él toca la puerta de tu vida, es porque quiere cambiarte a ti, quiere cambiar tu familia, quiere cambiar tu destino, quiere cambiar a tus descendientes. ¡Qué belleza la fe de Rahab! ¡Qué belleza! Y él les dijo: señores, no se me van de aquí. Aquí tengo un walkie-talkie. Yo puedo llamar al rey en cualquier momento, pero yo tengo mis contactos. Júrenme que si la bondad de Dios tocó la puerta de mi casa, ustedes van a proteger a esta familia, porque de seguro esta ciudad va a quedar destruida por ustedes. Y le dijeron: te juramos por Dios, pon un cordón rojo, cuélgalo sobre la ventana de tu casa que está en la muralla, y te juramos delante de Dios que el día que Dios nos dé esta ciudad, porque nos la va a dar, daremos instrucciones de que nadie toque a los que estén dentro de tu casa.
porque el rojo nos va a marcar quién tiene fe en esta ciudad hacia el Dios vivo, y esa fe les salvará la vida. Wow. ¿Usted conoce la historia? Dice el capítulo 11 de Hebreos: fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y dice, lo mismo pasó con Rahab, dice Santiago, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. Y aquella mujer que tenía una mala vida vio la posibilidad en Dios de cambiar la vida y de salvar a su familia y a sus descendientes. No sé si lo sabías, pero te lo recuerdo, cualquier cosa. Lo que pasó con Rahab es mucho más que haber salvado la vida. Rahab se convierte en la tatara abuela del rey David, y por lo tanto una de las antecesoras del Mesías prometido. De prostituta a una antecesora del Mesías. Me encanta cómo lo dice el pastor Choco en un libro. Un amigo nuestro era una mujer marginada entre su propia gente, pero la fe cambió todo. Había sido una hija del infierno, pero llegó a ser ciudadana del cielo. Había sido una mujer turbia y sospechosa, pero llegó a ser una brillante estrella. Había sido una prostituta, pero ahora era una perla de gran precio. Ella pasó de la casa de la vergüenza a la galería de la fama, porque su nombre está en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de los héroes de la fe, porque Dios hace lo que es imposible para los hombres posible. Alguien dele gracias a Dios esta tarde. Alguien dele gracias a Dios. Yo te pregunto, gracias, Señor. Ese es el Dios en que tú estás creyendo. Ese es el Dios al que estás adorando. Yo te quiero decir de parte de Dios, ¿con qué estás lidiando hoy? ¿Qué probabilidades tienes tú de salir adelante? Los estudios dicen, si estás clavado en drogas, que son pocas probabilidades. Los estudios dicen que quizás sea muy difícil que salgas adelante en esta situación. Pero el Dios que estás adorando es el Dios que hace posible lo imposible contra toda probabilidad. Él levanta al caído, Él restaura al pecador, Él nos da corazones nuevos. Tú puedes haber tenido el pasado más terrible que alguien pueda tener, pero cuando Dios entra en escena. Abraham no tenía probabilidades, pero Dios entró en escena. Moisés no tenía probabilidades, pero Dios entró en escena. Rahab no tenía probabilidades, pero Dios entró en escena, como entró en escena en tu vida. Te cambió el destino y te lo va a cambiar hoy. Aquí hay muchos que vinieron a este lugar, quizás no como Rahab, pero con un pasado terrible, y el Dios que estás adorando hoy te dice: yo te doy una oportunidad de que cambies ese camino, una oportunidad de que cambies tu manera de vivir y bendigas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si le abres el corazón a Dios, si le abres la puerta cuando Él llama. ¿Cuáles eran las probabilidades de que la fundadora de esta iglesia, Miss Dowdy, venciera un cáncer de páncreas? La mandaron a la casa, le dijeron: son pocas semanas de vida que tiene su esposa. La verdad que solo un milagro pueda salvarla de eso. El pastor John dijo: pues yo voy a tener ese milagro. Vamos a tener ese milagro porque creemos en un Dios de imposibles. Un Dios de imposibles. Me encanta. Mi Dios es el Dios de imposibles. Me encanta. Lo que Él me ha prometido, Él lo va a cumplir. Y el pastor John, Miss Dowdy, se pararon en la palabra del Señor en la sala de su casa día y noche por varias semanas. Y dijeron: Señor, este no va a ser el último dictamen sobre mi vida. Tú tienes la última palabra y creo que es sanidad. ¿Sí?
¿Cuáles son las probabilidades de que un paciente terminal de cáncer del páncreas esté en el entierro del doctor que le pronosticó la muerte en pocas semanas? ¿Escuchaste bien? Eso nos lo dijo Miss Dowry con una sonrisa. El otro día, hace un tiempo, tuve el honor de dar unas palabras y de estar en el entierro del doctor que me diagnosticó con cáncer del páncreas. Dice, y yo estuve en su entierro. Porque adoramos un Dios que hace posible lo que es imposible para el hombre. Alguien dele gracias a Él. Alguien recibe esa palabra hoy. Alguien recibe esa palabra hoy. Abra los brazos a ese Dios que adoramos. Donde estés, ábrele esos brazos y dile: Señor, hoy es día de milagros en mi vida. Hoy recibo, Señor, tu palabra. Tu palabra es semilla en mi vida. Nadie me la va a robar. Yo la dejo plantada en mi corazón y la riego con fe y digo sí y amén a tus palabras. Lo que está a medias lo vas a terminar. Lo que está muerto va a resucitar en el nombre de Jesús. Voy a vencer y pasar adelante. No me quedaré pegado en donde estoy hoy. Creo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Tú eres mi vida, mi salvación, mi esperanza. Yo te adoro, te bendigo, te alabo, Señor. Te levanto en alto hoy, Señor. Eres bueno, eres fiel. Eres mi Dios, Dios de imposibles. Eres el Dios al que adoro. Eres el Dios al que busco. Póngase de pie donde usted esté. Póngase de pie. La presencia de Dios está aquí. Levante sus brazos un minuto más. No se han cansado, ya nos vamos. La presencia de Dios está aquí. Reciba su milagro hoy. Crea lo que es imposible. Levante su corazón, sus manos y dile: Señor, me pongo de acuerdo contigo. Solo dame tu palabra. Dame tu palabra, Señor. Y tu palabra va a ser la base sobre la cual voy a caminar hoy, Señor. Creo, Señor, que tú oyes al justo cuando clama. Creo, Señor, que cuando descanso en el nombre, que sobre todo nombre, tú abrirás puertas, las que tengan que ser abiertas para mí. Creo en el nombre de aquel que se llama mi sanador, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, creo que tú tienes la última palabra en mi vida, Señor. Gracias te doy por la restauración de mi alma, de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, por darme fuerzas nuevas. Gracias por hablarme hoy. Gracias por hablarme. Hay muchos acá que están en situaciones donde dicen: yo voy a tirar los tenis ya, yo no puedo más. Pero Dios te dice: ¿quién eres tú para decir me rindo? Cuando yo soy el que te da nuevas fuerzas. Tú vas a ir a donde yo te digo que vayas. Tú vas a llegar a donde tienes que llegar. Levante esa mano y dile: Señor, recibo esas fuerzas nuevas de tu parte. Yo llamo por fe lo que no es como si fuera. Hay momentos en la vida, me parece a mí que hay etapas en la vida en donde hay una candidez en el ser humano, hay una capacidad de soñar, de ilusionarse, que a veces conforme la vida avanza se pierde. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y cuando uno mira para atrás, uno recuerda esos años, uno recuerda esas épocas en las que era muy fácil soñar, era muy fácil creer, y de pronto la vida te marca con una pérdida, con una traición, que al punto de que no puedes creer. Y yo creo que por eso es muy importante entender algo. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero tú y yo tenemos que decidir creer. Creer a pesar de lo que hemos vivido, creer
en medio de las cosas que sentimos muchas veces. Y para creer tú necesitas cambiar tu manera de pensar. Yo necesito cambiar mi manera de pensar. Cuando cambias tu manera de pensar, puedes llegar a tu destino. Puedes llegar al plan que Dios tiene para tu vida. Pero necesitas un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento no lo puede hacer nadie por ti. Tú eres el único que puede trabajar en eso. Estoy aquí para decirte, creo yo con todo el corazón, que si cambias tu manera de pensar, puedes llegar a tu destino. Cambia tu manera de pensar y llegarás a tu destino en Dios. Y quiero invitarte a abrazar esa verdad hoy. Quiero invitarte a creerlo. Creo yo que hay personas aquí hoy que han vivido tales cosas en su vida que han llegado a conclusiones muy equivocadas. Conclusiones equivocadas acerca de ellos y de lo que Dios tiene para ellos. Y para ustedes, para ti, es este mensaje. Vengo de parte del Señor a decirte, si tú te deshaces de esos patrones de pensamiento tan negativos, tan dañinos, tan destructivos, y abrazas la palabra de Dios y abrazas la verdad de Dios, vas a llegar a tu destino en el nombre del Señor. Algunos de nosotros, me parece a mí que somos como Noemí. ¿Se acuerdan de Noemí? He compartido de ella en el pasado. Uno de mis libros favoritos en la Biblia, tan pequeño. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Ruth en la Biblia? ¿Cuántos han leído ese libro? Escuché a una mujer por ahí como que para las mujeres es un libro especial, y les quiero contar a los hombres que no es una novela de señoras, es la palabra de Dios. Y es una buena historia para leer. Es la historia de Ruth, pero en realidad es la historia de Noemí, porque Noemí es esa mujer que alguna vez en su vida salió de su tierra guiada por su esposo, con 2 hijos, ilusionados por encontrar una mejor vida en Moab. Pero se llevan la triste sorpresa de que la vida tiene cosas injustas. A las personas les pasan cosas feas. Y Noemí termina sin esposo y sin hijos. Y no solamente sin esposos y sin hijos, sin identidad, sin propósito, avejentada. No solamente avejentada físicamente, sino lo peor, avejentada en el corazón. Porque cuando esa mujer llega años después y regresa a Israel, acompañada solo de su nuera Ruth, que no la quiso abandonar, las mujeres la reciben, y esta es la manera en que ellas reaccionan cuando ven a Noemí. Las amigas de toda la vida, ustedes saben, ¿de veras es Noemí? Voy a decir esto en un momento. ¿De veras es Noemí? Preguntaban las mujeres. Ustedes saben, cuando uno no ha visto, la gente es curiosa, ¿verdad? O sea, cuando de pronto no lo han visto a uno en años y dicen, wow, qué bien que se ve. O sea, yo me pregunto, ¿y qué esperaban ver? O sea, yo digo, ¿qué me están diciendo? Entonces de pronto cambian la retórica y dicen, wow, es que usted se ve muy bien para la edad que tiene. Y yo, ok. Digo, wow. Entonces la otra, cuando tratan de arreglar la otra es, no me malentienda, es que usted se conserva muy bien. Se conserva muy bien. Yo me siento como sardina en frasco de vidrio. Como sardina, usted sabe, ¿en cuánto se vencen las latas de sardinas? ¿Usted sabe? Eso dura años. O sea, no sé qué le meten al frasco de sardinas, pero uno sabe que esa sardina, por cierto, no sé si fue ayer que me fijé en unas latas de sardina y 2029 vence una cosa así. Y dije, wow, ¿qué le empujarán a esta cosa? ¿No? Entonces, le dicen a uno, wow, es que usted se conserva muy bien para la edad que tiene. Las mujeres de Noemí, las amigas de Noemí no fueron así, fueron peor que ella. Dijeron, wow, ¿esa es Noemí? ¿Qué le pasó? Claro, no se lo dicen al frente, pero usted sabe.
Cuando Noemí se pone a bajar las maletas y qué sé yo, le pide ayuda a las amigas, todas están, ¿qué le pasó a Noemí? Es irreconocible. No le han contado que hay tinte de cabello para las canas o no sé qué. Y Noemí no tiene problemas con eso porque viene tan devastada por la vida que Noemí dice, no me llamen Noemí, contestó ella. Está bien, ya sé lo que están pensando. Sardina, no, ¿qué va? Sardina está hecha leña, la verdad. Más bien llámenme Mara. Y aquí está lo que yo quiero apuntar. Hay conclusiones a las que llegamos en la vida, por lo dura que es la vida, por las cosas que nos pasan. Conclusiones que forjan una nueva identidad en nosotros, pero es una identidad tan dañada como para llegar a decir, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. No se ha dado cuenta usted, creo que sí se ha dado cuenta, pero ¿cuántos de nosotros no hemos notado que la gente le echa los clavos a Dios cuando se trata de malas cosas? ¿O no ha leído usted los contratos serios, bien serios, que dicen por ahí en letra muy finita, por un designio de Dios, terremotos, guerras, actos de terrorismo, no sé qué más? O sea, excluyendo si un acto de Dios toma lugar, nosotros no podemos cumplir este contrato. A Dios le echamos los clavos por las cosas malas. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí? ¿Sabes qué quiere decir Noemí? Placentera. Quien le haya puesto ese nombre la marcó muy bien para la vida. O sea, Noemí, si el nombre está ligado a algo en el temperamento de la persona, a veces sí pasa, a veces no, pero si fuera así en el caso de Noemí era una mujer de esas que se gozan la vida, saben disfrutar la vida, la pasan muy bien, ¿no? Yo siempre he dicho así como es Gloriana disfruta la vida, ella no se complica por nada. Yo digo que Gloriana camina con las palmeras de Barranquilla así meciéndose, y las gaviotas sonando y las olas reventando. Ella como que camina, de donde camina van las olas y ella lleva la costa metida así en el alma. Entonces ella disfruta, no se complica. O sea, rara vez no se diga de su amigo, de compañero de vida, que es más complicado. No, ella es una cuestión así. Si hubiera nacido en Hawái andaría así como que no, es una cuestión increíble, ¿no? Pero Mara no. Noemí estaba acabada, envejecida. Dejó que la vida, que es injusta muchas veces, la marcara aquí. La marcara. Al punto de decir, ¿yo qué puedo esperar de bueno en la vida? Nada. Me pasó lo peor que le podría pasar. Y es cierto. Perdí a un esposo, el amor de mi vida, y perdí 2 hijos. ¿Qué le queda a una persona después de eso? Nada. Llámenla amarga. Pero lo que Noemí no sabía es que si la vida tiene vuelcos y reveses, Dios también da vueltas a la vida. Dios sabe volcar las cosas de una manera, y me detengo aquí en el temor de Dios, a quien respeto y a quien amo, para decir, no vengo aquí a pecar de simplista porque la vida es complicada. No vengo aquí a darle palabras bonitas a personas que han vivido cosas muy duras, pero vengo aquí a decirte que consideres verdades que tal vez no consideras en tu vida, y es, Dios también hace vuelcos y de los buenos. Dios sabe cómo hacer eso. Y Noemí no contaba con las vueltas de Dios. No contaba con que su nuera iba a terminar trabajando para vos. No estoy hablando en salvadoreño, vos. Estoy hablando de vos, ¿ok? O costarricense o argentina, vos. Estoy hablando de vos, que era pariente cercano del esposo, el ex esposo o el esposo de Noemí, y que creía en la costumbre de redimir a parientes que no tenían cómo darle extensión a su apellido cuando se morían los familiares.
Y él se enamora de Ruth, porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Una cosa es que él dijera, oh, wow, quedó todavía una pariente de Elimelech. Oh, pero el tema es que le gustara, porque esa es otra cosa. No, y que Ruth tuviera cierta gracia y todo, pero el tipo quedó embobado. Bueno, yo tendría que hablar un día de estos acerca de Boaz también, ¿no? Porque Boaz es otro caso, porque era un señor rico, próspero, pero no se había casado. Entonces tal vez también Boaz estaba en una época de esas en la vida en las que decía, bueno, pues ya yo me quedé para vestir santos, como dicen en Latinoamérica, y qué sé yo. Ya, pues ya me... Y de pronto aparece esta chica así como que barranquillera. O sea que cuando recogía las espigas en el campo, como que bailaba así como recogiendo, y le decía, oh, wow, yo no había visto nada tan interesante en esta tierra como en 20 años por lo menos. ¿Qué es esta? Como que tiene gracia para recoger. Entonces el tipo dijo, no hombre, tírenle los racimos, porque a mí me gusta verla así como recogiendo, qué sé yo, déjenle, tírenle racimos de trigo, lo que quede por ahí para que... Porque a mí me gusta verla ahí, ¿no? Y cuando le amaneció a los pies al hombre, dijo, ay, Señor, Cristo viene, ¿no? Dijo, definitivamente Dios hace grandes cosas. Y se enamora de ella. Y decide redimir a la familia. Es decir, decide comprar las propiedades de Elimelech y dárselas de regreso. ¿A quién creen ustedes? A Noemí. Y decide casarse con su nuera. Y le da hijos. Y la historia da un vuelco completo. Y las conclusiones de Noemí tienen que ser confrontadas por la bondad de Dios, que hace cosas nuevas, que abre ríos donde no los hay, que hace cosas nuevas, ¿no? Y entonces, cuando tú ves la historia al final, me encanta. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, las mismas viejas que habían dicho, uy, qué avejentada que está esta vieja, ahora dijeron, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. La que se llamaba Mara no contaba con que Dios tenía en el camino un redentor capaz de volverla de su amargura al propósito original de Dios. Una mujer capaz de disfrutar de la vida y de participar en el plan de Dios. Porque su destino era más fuerte que su desdicha. Y yo puedo ver, casi podía ver en ese cuadro a Noemí aferrándose a ese nieto. Lo pegó contra su pecho. Y Noemí tuvo que haber tomado alguna decisión, una decisión fuerte. Noemí tuvo que haber dicho ese día, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. O me quedo con el luto. Me quedo de luto toda la vida. O cambio mi manera de pensar y acepto la bondad de Dios. En vez del luto, me encargo de calentar teteros, porque el propósito de Dios es más poderoso que la amargura. ¿Qué te estará diciendo Dios hoy? Tú te puedes quedar aferrado a tu luto, a tu pérdida, o tú puedes abrazar el propósito de Dios, que es que te goces de la bondad de Dios, de la vida de Dios. Y para eso tienes que cambiar tu manera de pensar. Tú tienes que cambiar las conclusiones equivocadas a las que has llegado en la vida. Que tú hoy puedes estar diciendo, esto no es para mí. Dios tenía eso para otros, pero no era para mí. Otros, pero no yo.
Dios te dice, soy capaz de hacerte reír otra vez. Soy capaz de generar vida dentro de ti otra vez. Soy capaz de hacerte ver un nuevo día en tu vida. Pero necesito que cambies tu manera de pensar. Y yéndome más adelante en la historia, me encuentro a David. David es el hijo menor de Isaí. Son 8 hermanos que tiene. Y a él le toca quedarse cuidando las ovejas de su padre. Mientras los hermanos mayores, 3 hermanos mayores, se fueron al campo de batalla a pelear contra los filisteos. ¿Sí? Ahora, un día su papá le dice a David, mira, he preparado unas provisiones para que les lleves a tus hermanos. Regálale unos quesos, unas cosas al capitán del ejército. La batalla está fuerte allá. Necesito que vayas, llévales ánimo y de paso tráeme un reporte acerca de tus hermanos. Y David se va, ¿no? Y cuando llega David a donde sus hermanos, miren lo curioso, llega justo en el momento en que Goliat está otra vez burlándose de los ejércitos de Israel, está retándolos, lo ha hecho por 40 días y nadie tiene las agallas de hacerle frente. Goliat es un gigante, está armado de pies a cabeza hasta los dientes. Es temible en su apariencia y temible en sus palabras. Y todos tiemblan cuando ese hombre comienza a retar a Israel. Y David llega justo en el momento en que Goliat está otra vez ahí. Y llega en el momento en que los ejércitos se enfrentan en un campo abierto. Están uno al frente del otro. Y entonces cada uno presenta a sus paladines, presenta al líder. Y ahí está Goliat vociferando. Manada de cobardes, ¿dónde está el Dios de Israel? Y se llenaba la boca maldiciendo. Y David entonces corre y pone el lonchecito por ahí a un lado y dice, y cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y alguien le cuenta, no, que ese grandulón, y todos estamos temblando. Y David, ¿qué cosa? Jovencito, y pregunta, cuénteme algo. ¿Qué le van a dar al que mata al gigante? Qué curioso, nadie está pensando. Todos saben esto. Pero es lo que se despierta dentro de ese muchacho, era nada bobo. Entonces le dijeron, pues fíjese, se va a casar con la hija del rey. Ajá, ¿y qué más? Y lo exoneran de impuestos de por vida. Ay, yo mato al gigante. Yo mato a ese gigante feliz. El tipo se vio una elevada en el estrato social impresionante, de ser un pastor de ovejas, un don nadie, a ser el esposo de la princesa. Mi hijo, yo me la juego, con algo lo mato. Yo hago algo con tal de ganarme ese premio. Lo escuchan. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los hombres y se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. No entiendo esto, busqué varias traducciones, pero no sé. Es como haberle dicho, solo quieres ver la batalla. Tú eres un metiche. Tú siempre metes la nariz donde no se te llama. Eres un metiche, eres un cretino. Tú eres un orgulloso. Tú piensas que lo que nosotros no hemos podido hacer lo puedes hacer tú. ¿Por qué no te vas a meter con esas ovejas hediondas que tienes que cuidar? Y voy a este punto. Y él dice, ¿qué hice ahora? Yo no he hecho nada, solo hacía una pregunta. Este es mi punto. Hay personas a las que la vida les daña la mente, el pensar, por lo que han sufrido. Pero hay otras personas a las que les daña lo que otros dicen, lo que otros han dicho de ti, lo que las personas dicen que tú eres capaz o no eres capaz de hacer. Y usualmente, no usualmente, pero muy a menudo, esas personas que dudan de tu capacidad para alcanzar tu destino son la gente con la que compartes la vida muchas veces, porque están tan acostumbrados a tus ronquidos, a los zapatos que dejas tirados por allí, a las tareas mal terminadas. Te han visto toda la vida en la casa, que no pueden ver en ti a uno que mata gigantes. Lo que ven en ti es uno al que hay que empujarle las ovejas hediondas. ¿Me doy a entender? Y cuando
Cuando yo veo la historia de David, me doy cuenta que tenemos que pelear contra esos pensamientos que se formaron a partir de palabras que te han dicho. Porque si David no tiene la capacidad de pasarle por encima esas palabras, no estaríamos hablando de él hoy. Pero hubo en él algo muy grande, y yo creo que sé de dónde es, y es que tenía una relación con Dios estrecha, íntima, que le había enseñado a depender de Dios y no atenerse a las opiniones de los demás cuando se trata de llegar a tu destino. Porque cuando se trata de llegar a tu destino, tú tienes que saber qué es lo que Dios te dio, de qué tú eres capaz, para qué estás en esta tierra, y que nadie venga a ponerte límites que ni Dios te ha puesto. Y ese hombre tenía esa claridad en su corazón, que se la da y solo la da cuando uno tiene una relación con Dios viva. Esa relación es capaz de pegarle a esos pensamientos y a esas palabras. Y le dijo al rey, incluso el rey lo vio, le dijo: ¿Qué tú quieres? Tú no puedes pelear contra ese. ¿Quién le dijo a usted que no? Si yo he peleado con osos y con leones y el Señor me ha dado la victoria y se me la dio con ellos, me la va a dar con ese sinvergüenza también. Yo lo voy a vencer. Supo leer, supo aceptar, número uno, que a usted y a mí no nos limita lo que la gente quiera creer o no quiera creer. A nosotros nos puede limitar lo que pensamos. Y bendito Dios que Él tiene una fe fuerte para decir: Dios está conmigo. Yo no tengo issues de que no sé si Dios está o no está, si Dios quiere o no quiere. Yo sé que Dios está conmigo porque lo conozco. Lo amo con todo mi corazón. Y otra cosa, creo que David supo que no era casualidad el momento y la oportunidad. ¿Cuáles son las probabilidades de que usted llegue al campo de batalla cuando hay un bocón que está retando a Dios y un pueblo que está temblando y alguien que ha tenido experiencia con gigantones, con osos y con leones, como para decir: si Dios me dio la victoria, Dios también me da la victoria? Porque para lo que Dios te ha preparado, Él te lleva por procesos para que cuando las oportunidades vengan, tú estés listo para hacer lo que tienes que hacer. Y por eso, para mí es clave saber para qué estamos aquí. Y es clave saber leer los momentos y oportunidades donde Dios toca la puerta para que lleguemos a nuestro destino. La Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés que Salomón dice: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte y de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y de aceptar el reto. Porque dice la Escritura: a todos Dios les da un momento y una oportunidad, pero no todos lo saben leer. Cuando te venga el tiempo de aceptar los retos que te llevan a tu destino, más vale que hayas trabajado con los issues, dicen los puertorriqueños. Famoso español puertorriqueño, los issues. Más vale que hayas vencido los gigantes que a veces hay en la mente antes de que puedas pelear con los gigantes que están afuera tuyo. Y por eso estoy aquí. Vence y cambia tus pensamientos y vas a llegar a tu destino. Cuando venga el tiempo y la oportunidad, hay tiempo y oportunidad para todo. Hay momentos en la vida en que el amor está tocando a la puerta de nuestras vidas, pero no lo aceptamos porque no, eso no es para mí. No, yo mejor me quedo solo. No, yo no sirvo para criar hijos. No, porque yo fui así o asá. Dios no puede tener eso para mí. No, porque yo aquí y yo allá. Y estoy aquí para decirte de parte de Dios: vence a esos gigantes y alcanza tu destino en el nombre del Señor.
en el nombre del Señor. Yo no puedo vencer esos enemigos por ti. Tú eres el que tiene que sacarlos fuera de tu mente. Tú eres el que tiene que agarrar la palabra de Dios y creer lo que Dios dice acerca de ti. Nadie más puede pelear esa batalla por ti. Cuando es el tiempo, cuando en la vida de una persona llegó el tiempo de la primavera, del amor, más vale que corras por ahí y tomes decisiones. Porque la bondad de Dios en la vida de algunos de nosotros ya tocó la puerta tamaño rato y el príncipe se te durmió en la puerta. Porque tú no la abres, porque tú no la crees, porque tú no aceptas lo que Dios quiere traerle a tu vida. Pellízcate, saca esos Goliat de tu vida y corre al destino de Dios en el nombre de Jesús. Termino acá. Si yo casi termino. En algún momento David tuvo que haber decidido: o me quedo con la loncherita con que me mandaron acá porque me dicen que yo soy solo bueno para ser mandados, o agarro la onda y acabo con los gigantes en el nombre del Señor. Tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger si te quedas con mentalidad de lonchera o con la mentalidad de una onda que Dios puso en tu mano para vencer gigantes. ¿Alguien me está escuchando aquí? No los oigo, señores. Si es así, tenemos que ponernos las pilas, porque nadie va a hacer eso por ti. Tú tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar, ¿no? Y ahí está, para cerrar este momento. Ahí está Jesús, una de las historias favoritas en la Biblia. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, y me encanta esta parte, Jesús veía enfermos todo el tiempo, pero lo que le llamó la atención en particular de este es esto: y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad. Yo no sé por qué no se acercó a los demás. Sospecho que a este se le acercó porque era demasiado tiempo enfermo. Y le pregunta: ¿te gustaría recuperar la salud? Es como si dijera: ¿todavía te quedan ganas de ser sano? Es como si dijera: yo sé que tienes ya deformes los pies y los tendones no están, las piernas pierden su postura. Yo sé que puede parecerte muy tarde. Puedes preguntar: ¿por qué la pregunta llega tan tarde en la vida? Pero te la voy a hacer de todas maneras. ¿Quieres recuperar tu salud? ¿Eres capaz de desear una vida distinta todavía? ¿Eres capaz todavía? ¿O el enemigo te deshizo la voluntad tanto que no puedes siquiera preguntarte si habrá otra vida para ti? Y el hombre contesta, es muy fuerte como contesta: es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre habrá alguien que llegue antes que yo. Siempre hay gente más viva que yo. Siempre hay gente que llega primero. Siempre hay gente que salta. Siempre hay gente que me roba las oportunidades. Siempre hay alguien. Y en otro sentido, no tengo a alguien que piense tanto en mí como para tirarse al agua cuando los ángeles mueven las aguas y sanan a la gente. Pero eso no fue lo que Jesús le preguntó.
Jesús no te está preguntando, no estaba preguntando, ¿tienes alguien que te ayude? No está preguntando tampoco, ¿puedes? Porque es obvio que no. Está preguntándote, ¿quieres todavía ser sano? Y ante la respuesta de Jesús, o la respuesta del enfermo, Jesús le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Y yo digo que en los segundos desde que Jesús dijo, levántate, toma tu camilla y vete, al momento en que ese hombre se incorporó, algo tuvo que pasar aquí para decirle, son 38 años, tú no puedes, o algo dijo dentro de él, sí son 38 años, pero si él lo dice, yo puedo, y se levantó. Y tú tienes que escoger, que hay muchos que están tirados en una camilla, están paralizados emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Y cuando Jesús viene esta tarde, te dice, ¿quieres todavía ser sano? Y tú puedes decir que es mucho tiempo. Ya pasó. El tiempo de enamorarse y esas cosas ya pasó. El tiempo de tener hijos ya pasó. El tiempo de tener un negocio ya pasó. El tiempo de tener amigos ya pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes decir todo lo que quieras. Son 30 años, 40 años, yo no sé. La gente dice que ya la verdad, que me dejó el tren o que yo no sé qué. A mí qué me importa qué tren. El tema es que Jesús te dice, ¿quieres levantarte de la parálisis? ¿Quieres que yo entre en escena en tu vida? ¿Quieres creerle las promesas de Dios? Pues entonces necesito que levantes esta cosa y te busques unos zapatos, porque quiero que escojas entre un petate para quedarte donde es más cómodo, porque ahí es donde el enemigo y la vida te enseñó, o que aprendas a caminar de una manera distinta ahora. Y ese eres tú el que tiene que tomar esa decisión. Y yo creo con todo el corazón que el Señor me trajo esta tarde aquí porque la palabra del Señor es para ti y te está diciendo, cambia tu manera de pensar y alcanza tu destino. Y aquí hay hombres y mujeres que necesitan soltar el petate y agarrar los tenis en el nombre del Señor. ¿Alguien le habló el Señor? ¿Quiénes tienen que sacudirse de maneras de pensar que no son de Dios? Y lo saben. Y tú dices, no, yo sé pastor, yo sé Danilo, pero lo que pasa es que es más fácil volver al petate que a los tenis. ¿Por qué? Porque esto es todo lo que tú conoces. Todo lo que tú conoces es la depresión. Es mucho más fácil volver al hueco de la depresión que decir, no, Señor, yo no me quedo más en esto. Voy a buscar amigos, voy a correr las cortinas, voy a comenzar a cantar, voy a creerle a Dios, porque yo no estoy destinado para esto. Si usted es una de esas personas, póngase de pie y ábrame esos brazos delante de Dios y dígale, Señor, yo creo a tu palabra, yo honro tu palabra, yo quiero una nueva manera de caminar, de andar, en el nombre del Señor. Quisiera invitarlos a leer las escrituras. Este versículo está en Isaías, el capítulo 55. Isaías capítulo 55. En esta época de mi vida, cuando leo la Biblia y me pongo a pensar en que muchas personas jamás han tenido un contacto con la Biblia, cuando leo la Biblia y me doy cuenta que muchos de nosotros la hemos conocido por años, pero no la disfrutamos en una base diaria. Cuando leo la Biblia y me encuentro
palabras como estas, digo, Señor, si solo supiéramos el tesoro de poder y de gracia que hay aquí. Me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que alguien escriba una cosa así, como lo que estamos por leer, entendiendo que fue Dios el que le dijo estas palabras? Solo ponte a pensar en eso. No es poesía, no es la invención de una persona, es Dios hablándonos a los seres humanos. Sí, ponte a pensar en eso. Y si supieras hoy, y quiero que sepas, que indistintamente de cuál sea tu situación, tu necesidad, si te acercaras a la Biblia con un corazón sencillo, encontrarías a Dios hablándote directo y claro y de una manera maravillosa, poderosa, para levantarte. Dice así el Señor: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y aquí viene la palabra del Señor. Así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y dice otra traducción, porque tú sabes que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego. Los traductores, no hay otro libro al que se haya dedicado tanto trabajo de traducción a lo largo de décadas y décadas como la Biblia. Y los estudiosos hoy encuentran más riqueza para poder decir lo que se dijo en el hebreo y que podamos entenderlo. Esta versión dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío, escuche esto, y siempre produce fruto. ¿Cuántas veces? Wow, gracias. Gracias. Siempre produce fruto. La envío y siempre produce fruto. Logrará, ¿cuánto? Todo lo que yo quiero. Prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Esta palabra. ¿Qué me dice a mí esta promesa de Dios? Me dice que esta palabra es efectiva. Que aquello para lo cual Dios la dejó escrita o los profetas la registraron, va a cumplir su cometido. En mi vida, en la historia, porque este libro habla de cómo Dios se va a mover a través de la historia y cómo Dios va a cumplir su plan al final y va a sellar su plan con redimidos, hijos e hijas de Él, reinando para siempre en ese reino eterno que Él ganó para nosotros. Sea a nivel de historia o del mundo entero, o sea a un nivel muy personal, Dios dice: cuando yo te entrego mi palabra, tengo un objetivo y lo voy a conseguir en tu vida. En el mundo Dios se va a revelar, su reino se va a establecer y en tu vida vas a ser santificado, restaurado, sanado, conectado con Dios y vas a llegar a ser un reflejo de la imagen de Dios aquí en la tierra. Y eso lo hago porque lo hago, dice Dios. Eso lo haré a través de mi palabra y se cumplirá en tu vida y en mi vida. Es efectiva. Una cosa es, ¿se han puesto ustedes, alguno de ustedes ha ido a buscar un producto específico para poder limpiar un área de la casa específica? Por ejemplo, en mi casa, el asador. Una de las áreas más retadoras en una casa para limpiar es un asador, Dios mío. O sea, es muy bonita la idea romántica de irse ahí afuera, y a los hombres nos gusta mucho eso. Yo no conozco muchas mujeres que les guste asar afuera, es una cosa de hombres. Se ha hecho así, realmente las señoras cocinan ahí adentro en la casa, pero a los hombres nos gusta todo el rollo ese. Aquí está Tony, el esposo de Ingrid Rosario. Dios mío, la carne, si ustedes quieren comer buena carne, hagan fila en la casa de Tony y de Ingrid, con mucho gusto. Y esos
esos asados son espectaculares. Ya los vi por algunos de ustedes por ahí comiendo buena carne preparada por Tony. No me invitaron. Después vamos a hablar, después del servicio vamos a hablar. Pero nos gusta a los hombres ponernos qué linda la idea. Un amigo me dijo recientemente, ¿has vuelto a asar? Yo, no, con el verano que acabamos de tener, ¿qué querías? ¿Que yo me asara allá afuera también? No, señor, no, gracias, yo no quiero eso. Ahora que el clima cambia ya es otra historia. Ahora tengo ganas y van a ver ustedes al pastor hasta en el invierno, la gente está con frío y todo, a mí no me importa. Yo estoy ahí rico asando, me encanta. Pero consiga usted limpiar esa cuestión después. Ahí es donde yo digo, el otro día estaba juntando la grasa abajo del asador y yo decía, ¿quién me mete haciendo esto? ¿A qué hora hice yo este reguero? Yo no quiero estar limpiando esa grasa. Y uno se va al almacén y busca y las recomendaciones y los ratings que dicen en buen español, esto sí quita la grasa, usted nada más echen un poco de spray ahí y se desaparece la grasa. Mentiras todas. Mentiras, uno tiene que sudar y darle y papel toalla, después un trapo viejo y mándele a esa cosa y uno dice, ¿a qué horas dejo yo estas rejillas como venían nuevas? A mí me gusta que se vean como nuevas, nunca más. Es terrible. No son efectivos realmente los limpiadores. Tengo un amigo mío por acá, Junior, que me recomendó el mejor spray. Sí, es cierto, eso como que arranca, Dios libre le caiga a uno en el dedo, le arranca las uñas a uno. Efectivo. Cuando Dios dice, si yo te doy mi palabra, te aseguro que lo que yo digo lo voy a cumplir en ti. Porque mi palabra es poderosa y es fiel. Mi palabra es poderosa. Y entonces, para convencernos, para que entendamos lo que Dios quiere decir, Él echa mano de un fenómeno natural, ¿no? Que es el ciclo del agua. De eso está hablando este texto, es el ciclo del agua. Yo creo que la clase de primaria que yo nunca olvidaré fue la del ciclo del agua. Cuando yo descubrí lo del ciclo del agua, me enamoré, hice un cartel, dibujos y tal. La maestra Cecilia como que se cansó de ver los dibujitos de la lluvia cayendo, porque me encantó aquello. Y Dios dice, lo que yo quiero que entiendas acá tiene que ver con el ciclo del agua. El cielo deja caer lluvia y nieve que riega la tierra, que fecunda, o sea, crea un efecto en esos nutrientes que están inertes allí, pero están esperando esa lluvia, y cuando el agua toca la tierra, produce que todo lo que hay en la tierra fecunde primero, que es un milagro, y después germine, salga de allí de la tierra todo tipo de hortalizas y frutas y flores y etcétera, que le dan semilla al sembrador. ¿Para qué? Para que se nutra, para que coma, para que el ser humano sea feliz, y ese ser humano feliz me da alabanza a mí, y eso es lo que sube después. Adoración y vapor que vuelve al cielo, y se repite el ciclo, y la tierra es bendecida porque vive el milagro de un ciclo. Y dice el Señor, así como ese ciclo produce esa clase de bendición, así es mi palabra. Y les recuerdo algo que leí, o algo más bien que vi en un documental espectacular de la BBC de Londres, en donde se nos recordaba que hay una sinergia increíble entre cosas que pasan de un lado del mundo y de otro lado del mundo. Por ejemplo, en el verano, los vientos fuertes que corren sobre el desierto de Sahara levantan prácticamente una cantidad de polvo tan grande que podría ponerse en 700,000 camiones, que vuela por todo el Atlántico hacia América y aterriza en muchas partes de América, pero uno de los lugares en donde produce un efecto extraordinario es la selva del Amazonas. El 15% de esos 700,000 camiones de polvo que vuelan desde Sahara caen sobre la selva del Amazonas. Y uno de los elementos o de los ingredientes del polvo
del Sahara es el fósforo, que es uno de los nutrientes más poderosos que hay para hacer germinar uno de los pulmones del mundo, como es la selva del Amazonas. O sea que la selva del Amazonas no sería ni haría lo que hace, procesando una cantidad de dióxido de carbono que producimos nosotros, procesando una serie de cosas para darle al mundo medicina, alimentos y un aire más puro. No sucedería sin el milagro de un ciclo misterioso que por muchos años no conocimos y ahora los científicos lo estudian y lo observan. Toda esa fuerza con la que sale todo lo que sale de la selva del Amazonas se da porque hay polvo que el viento hace volar y que hace que fecunde y germine en esa selva. Y dice el Señor: así es mi palabra cuando yo la envío. En tu vida, en mi vida, las escrituras son ese polvo y Dios está buscando una selva dispuesta para que ese polvo de Dios caiga y produzca toda serie de frutos de amor, de misericordia, de santidad, de servicio que cambien el mundo. ¿Sí? Y la Escritura nos dice a nosotros que ese ciclo, esa veracidad y fidelidad de la palabra del Señor la ha comprobado el pueblo de Israel desde la antigüedad. Porque ese es el pueblo que recibe a los profetas que Dios envía, que lanzan la palabra, que la escriben, que la registran, que la predican, que la cuentan por siglos. Es esta palabra. Esos profetas y su pueblo, los reyes de Israel, los siervos de Dios en Israel, nos cuentan a nosotros que Dios ha cumplido una y otra vez su palabra. Una de las frases, por ejemplo, que usted y yo vamos a encontrar más a menudo en la Biblia, que se repite, es: tal como Dios se lo prometió a nuestros padres. Me encanta. Revise el Antiguo Testamento y muchas veces vas a encontrar tal y como Dios lo prometió a nuestros padres. En una parte, por ejemplo, de la Biblia, en Primera de Reyes, dice: alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. Dice: no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su pueblo mediante su siervo Moisés. ¿Qué me está diciendo a mí? Que esta palabra es de fiar. Cuando Dios le dijo a Israel lo que Él quiere hacer con él, que será su pueblo, que lo guardará, que lo ayudará, que cuando clamen se volverá a ellos con su ayuda, que los defenderá, los librará, que los preservará. Israel hasta el día de hoy lo dice. Dios prometió a nuestros padres y cumplió su palabra. Reinos han ido, reinos han venido, enemigos se han levantado, enemigos han desaparecido, pero nosotros estamos aquí porque fue la palabra de nuestro Dios. Dios prometió y Él cumple su palabra. Las escrituras están aquí ahora, aún en momentos de crisis tan fuertes como los que está viviendo Israel el día de hoy, para decirles, para que encuentren ánimo, para que encuentren fortaleza, para que sepan, Dios se lo dijo a nuestros padres, les dijo que los iba a sacar de Ur, los sacó de Ur, le prometió a Abraham que de su hijo nacerían, y así fue exactamente. Les prometió que vendría un Mesías, y esa es la parte donde entramos nosotros. Todo lo que Dios les ha prometido se los cumplió. Lo mismo pasa con los cristianos, el cristianismo. Los apóstoles del Nuevo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento testifican y dicen: así como Dios le cumplió sus promesas a Israel, nos las ha cumplido a nosotros los gentiles, porque a Israel le dio un Mesías y a nosotros nos dio un Salvador, tal y como lo había prometido. Cuando los evangelistas o los apóstoles escriben los evangelios, mírenme, presta atención a esto. Cuando escriben los evangelios,
No más en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Mateo repite una y otra vez. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había prometido a través del profeta tal, en tal lugar. Y lo escriben allí para que ustedes y yo sepamos que ese Dios que le cumplió a Israel, también nos cumplió a nosotros por pura misericordia. Nos prometió un Mesías, nos trajo un Mesías, y su vida, su muerte y su resurrección son nuestra esperanza. Y los apóstoles testifican que lo que Dios dice, Él lo cumple. Que lo que Dios promete, Él lo cumple. Es lo que la Escritura nos dice a nosotros. Y Pedro, por ejemplo, Pedro escribe una cosa que yo quisiera, preste la atención a las pantallas, léalo, anótelo. Lo vas a necesitar en algún momento. Estoy hablándote de la certeza de las palabras de Dios. Pedro dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Verso 19: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Están viendo eso? Ahora nos damos cuenta que este libro, que esos libros, que esa Torá, que ese Antiguo Testamento no eran cuentos, eran hombres llenos del Espíritu Santo hablándonos de parte de Dios, y ahora les tenemos mayor confianza a esas palabras porque Dios lo cumplió todo en su Hijo Jesucristo. Ustedes, dice, deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Qué palabras tan bellas, bellísimo. Sobre todo, escuche esto, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué me está diciendo a mí? Que más vale que usted y yo le prestemos cuidado y atención a lo que Dios dice a través de su palabra. Porque esto no es cuento. Mire aquí al frente, por favor. Se lo digo otra vez. Esto no es cuento. Esto es la palabra del Señor. Y esta palabra es efectiva. Y si yo estoy entendiendo bien el mensaje aquí, Dios nos está diciendo una cosa: mi palabra es poderosa para hacer en el mundo lo que yo dije que iba a pasar, y para hacer en ustedes lo que yo quiero hacer, que es hacerlo como Cristo. Pero si yo entiendo bien la imagen, hay dos partes. Hay una lluvia que cae y hay una tierra que recibe. Y así como Dios en su gracia tiene una palabra que penetra, que sana, que libera, que cura, que hace milagros, que hace prodigios, que rectifica, que convierte el alma, que convierte el corazón, que santifica la mente, así también tiene que haber una tierra que se abre a esa palabra. Y lo que estoy tratando de decir es, o yo me pregunto es, ¿qué es necesario para que esa palabra tenga el efecto que quiere tener en mi vida? El Señor nos dice que hay unas condiciones. Sí hay unas condiciones. Y quiero cerrar con estos pensamientos. Todo está ahí en ese capítulo 55 de Isaías, que les recomiendo que lo lee. Número 1, si yo quiero que esa lluvia, esa palabra produzca su fruto en mí, si quiero que el polvo del Sahara encuentre una selva lista para producir frutos en mí, de manera metafórica, el Señor dice: número 1, búsquenme de todo corazón. Búsquenme. Te doy permiso de que despiertes al que está a tu lado y le digas: busca al Señor de todo corazón. Busca de todo corazón. Léalo ahí.
¿Alguien tiene sed? No, estoy leyendo la Biblia. ¿Alguien tiene sed? Dice, venga y beba. ¿Quién habla aquí? El Señor, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Me encanta, me encanta. ¿Qué otra escritura religiosa habla así? Esto es una belleza. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? Busquen donde tienen que buscar, es lo que está diciendo Dios. Sepan distinguir qué nutre y qué no nutre. ¿Le ha dado usted hambre de pronto mientras está haciendo unos mandados en alguna parte? El otro día yo estaba por ahí en una tienda buscando algo y tenía un hambre de aquellas que terribles. Y si yo me llego a encontrar una bolsa de Cheetos o dos, y usted me llega a encontrar en la calle, me va a encontrar con un poco de cosas amarillas en la boca y los dedos completamente amarillos. No, mi hija me cuida de esos bandidos Cheetos, pero cuando me ve que los estoy comiendo, papá, eso no te hace bien, ¿a usted qué le importa? Déjeme darme una. Pero he aprendido con el tiempo he aprendido, y veo un poco de Cheetos por ahí, y veo una bolsa de nueces y digo, ok, me consuelo con las nueces. Ya. Hay una cosa que me va a saciar la sed, el hambre, pero no me va a nutrir, y aprendo a escoger lo que realmente me nutre. Cuando tienes ese desasosiego que sientes, cuando te da ese yello, dicen por ahí, esa incomodidad, cuando el alma está hastiada de un mundo que es imperfecto y que está lleno de cosas, cuando te llega al final del día y dices, ¿por qué es que nada sacia? ¿Qué buscas? ¿A dónde vas a comprar? Unos ponemos una película, otros una serie nueva de Netflix, otros comenzamos a revisar redes sociales. No sé si es para abajo o para arriba, siempre me equivoco. Y hay que entender lo que Dios me está diciendo acá. Si quieres que mi Espíritu Santo produzca en ti cambios, aprende a comer donde hay verdadera nutrición. Busca a Dios. Habla con Dios. Invoca su nombre. Adora al Señor. Siéntate a hablar con alguien que tiene sed de Dios también. ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Yo bendigo al maestro que alguna vez de jovencito me dijo, Danilo, cuando entres a orar en las mañanas o en las noches, cuando tú ores, siempre lleva la Biblia y acostúmbrate a leer y pídele a Dios. Dile, Señor, dile al Espíritu Santo, voy a abrir la palabra, háblame, Señor. Háblame que yo te pueda escuchar porque tienes toda mi atención. Es cierto, señores, uno habla con Dios todo el día, pero otra cosa es cuando uno dedica toda la atención a escuchar a Dios en un momento a solas, en un devocional, hablar con Dios, expresarle nuestro corazón y luego escucharlo. ¿Y dónde escuchamos a Dios? En su palabra. Cuando tú dedicas tu corazón y prestas atención, como lo estás haciendo hoy, aquí, Dios promete que la lluvia va a hacer germinar en ti la voluntad de Dios, su palabra. De jovencito aprendí lo que era poner mucha atención. Ustedes me han escuchado esa historia y no gasto mucho tiempo en ella hoy, pero
en los años en que tenía que viajar en autobús todo el tiempo, sin teléfonos celulares, sin una pantalla ahí para ver una película, ahí mirando por la ventana por 1 hora, 2 horas para llegar a mi casa, ojalá aguacero cerrado, en un autobús lleno de gente. Qué cosa tan aburrida. Pero de pronto, gracias a Dios, me tocaban un par de señoras chismosas ahí atrás de mí. No chismosas, no, pero igual los hombres podemos ser chismosos, pero me tocaban un par de señoras de esas que es rico escucharlas hablar, porque salen con unas historias y una cuestión, y uno dice, es una novela, y uno dice, wow. Entonces claro, mi mamá me enseñó, usted no presta atención a las conversaciones de los mayores, pero entretenidas son. Y entonces yo me daba cuenta que entre más pasaba el tiempo, yo iba inclinando más el oído, más el oído, más el oído. Entonces yo me acomodaba despistado así contra la ventana y así como que me iba a dormir, pero en realidad estaba sintonizando acá para escuchar. ¿Y se acuerdan ustedes qué terrible costumbre tienen esas señoras que cuando la película llega a su mejor momento, comienzan a bajar la voz? Y qué rabia, porque entonces uno tenía que estirar un poco aquí Yo decía, no me van a dejar aquí ahorita medio palo, yo tengo que escuchar la historia completa. ¿Qué pasó con la vieja esa? No, entonces hay que... Y uno se da cuenta que Dios dice, si quieres sacar el mejor provecho, pega el oído, inclina el oído, pega la oreja a la puerta de la presencia de Dios y vas a llenarte de vida y vas a nutrir tu alma y vas a encontrar fuerzas nuevas, vas a encontrar sabiduría. Qué importante lo que estamos diciendo acá. Presta atención, y por eso me tocaba profundamente la canción que Fernando cantaba. Dame de esa agua viva que llena, que sacia. Porque sí, yo dejé que mi alma se secara con esas lluvias de abril. Perdón, Señor, pero estoy aquí para buscar esa agua viva que sana. Yo necesito eso. Usted, yo creo que lo necesita. Tú lo necesitas. Dale tiempo a Dios. Busca a Dios. Sepárale tiempo. Dile, muéstrale a Dios que Él es importante, prestándole toda tu atención a Dios. Soy padre. Lo que voy a decir puede volver a dar una mala impresión a algunos chicos acá, pero se lo explico mejor. Que el pastor no es enemigo de sus celulares, yo tengo uno. No soy enemigo de las redes, yo uso redes sociales. Pero me hace gracia porque tengo amigos y cuando conversamos sobre estos temas me dicen, sí, Danilo, fíjate, a veces yo tenía una persona, me decía el otro día alguien, lo tenía aquí abajo en estas graderías, aquí como a una gradería abajo mío, y toda la familia mirando Facebook y los celulares mientras usted estaba predicando. Y yo no me ofendo por eso, porque digo, si la prédica pues es aburrida, pues ¿qué le queda a usted entretenerse? Ni modo. O sea, la verdad que uno tiene habilidades para ciertas personas. Hay gente que se conecta con uno, hay gente que no se conecta con uno. Y uno trata de hacer su mejor esfuerzo, pero no es por eso que lo digo. Pero esa persona me decía, hasta los niños, y yo entiendo porque soy padre, a mi hija le pusimos una condición para venir a la iglesia, y es, tú no entras con un iPad, tú no entras con un celular. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a hacer. Sabemos. Entonces, ¿qué hicimos? Claro, porque usted se imagina, después de unos años criando hijos, no más, o sea, el iPad fue una bendición desde el 2008 cuando lo introdujeron, creo que fue, o por ahí. ¿Por qué? Porque esa es la chupeta ahora de todos los papás. ¡Bum! Le empujamos el iPad. Tome iPad. En el restaurante no puedo hablar. ¡Bum! Le empujamos el teléfono. Tome, mijo, mira, juegue. Y ahora tenemos una generación completa que lo único que hacen es aquí. Aún venimos a la iglesia y están aquí. ¿Cuándo habrá la esperanza de que ese niño o ese jovencito aprenda que está en un lugar donde uno se puede conectar con Dios? Si usted mismo le empuja la chupeta tecnológica. No.
Y lo mismo pasa con algunos manganzones aquí, que ya no necesitan la chupeta tecnológica, pero ahí están. No escuchamos con atención la voz de Dios que nos dice: si solo prestaras atención a lo que te estoy diciendo, tu alma se saciaría. Porque lo que cambia la vida de las personas no es la prédica del pastor, es la palabra que tratamos de compartir aquí, que es diferente. Y ore usted por los pastores y ore por mí para que lo haga de una mejor manera. Y tal vez no se me duerman tantos, pero ore por mí. Pero es que lo que cambia no es el poder de mi elocuencia, que trato de mejorarla, es el poder de la palabra de Dios. Préstale atención, búscala, léela. Segundo lugar, tengo que terminar ya. Cambia de dirección, dice el Señor. Si quieres que la selva de tu corazón fructifique, cambia de dirección en tu vida. Determina arrepentirte de los caminos que no te convienen y busca a Dios. Si quieres arrepentirte, es cambiar la mente y seguir en la dirección contraria. Corta con cosas que tienes que cortar, corta con amistades que no te convienen, corta con tu celular si lo necesitas, corta con las redes celulares si lo necesitas, y corre en la dirección contraria. Dios dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y último, tercero, aprende a confiar en la manera de trabajar de Dios, que no es como la nuestra. Dios dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. 3 cosas: busca a Dios de todo corazón, haz cambios en tu vida cuando lo escuches, y 3, confía en su plan. Porque Dios no siempre va a resolver las cosas como tú quieres, ni en el tiempo que tú quieres, pero que las va a cumplir sus promesas. Y para eso, yo tengo que confiar que cuando Dios me somete a la espera, cuando Dios no me contesta las oraciones, cuando yo no veo los cambios tan rápido, cuando hay cosas en el mundo que contradicen lo que Dios prometió, yo tengo que entender: los caminos de Dios son insondables, son más altos. Cuando yo tengo que atravesar por sufrimiento, yo me pregunto: Señor, ¿de qué va a servir esto? Mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. Yo recibí una promesa del Señor, jovencito, antes de mis 20 años, que Él me quería usar, que Él me iba a llevar a naciones, que Él iba a hacer que su palabra en mí fuera escuchada por muchos. Y me dio muchas promesas, y yo pensé que se cumplirían a través de venir a un seminario bíblico en Costa Rica, en Estados Unidos. Pero la vieja del consulado me negó la visa. Que Dios la bendiga y que haya descansado en paz, y ya se fue. Y yo dije: ¿dónde están los planes de Dios? Solo tenía que esperar más de 20 años. Solo tenía que entender que Dios tenía unos caminos distintos. Pero cuando yo veo hacia atrás, veo la fidelidad de mi Señor para cumplir su palabra. Porque estoy aquí delante de usted y hablándole a usted, a quien ni siquiera conozco, en quién sabe qué parte del mundo, porque el Señor antes de mis 20 años me dijo: te voy a llevar a proclamar mi nombre entre las naciones. Y aunque no entendí sus caminos,
puedo pararme aquí a decirte, lo que Dios promete, lo cumple. Te invito a orar, Señor, gracias, porque me estás levantando la fe hoy, Señor. Yo no sé cómo va a suceder lo que nos has dicho. Yo no sé siquiera cómo alguien como yo podría un día reflejarte a ti, Señor. Yo me veo tan lejos, tan corto, tan humano, tan carnal hoy. Pero si lo que los profetas dijeron es cierto, si lo que los apóstoles escribieron y predicaron es cierto, y lo creo. Yo creo que fuiste fiel con Israel, fuiste fiel con tus hijos, nos diste al Mesías, al Salvador del mundo, lo resucitaste entre los muertos como lo habías prometido, lo tienes sentado a la diestra de tu gloria, nos diste el Espíritu Santo, nos diste tu palabra, y yo creo hoy, yo creo que lo que comenzaste en mí lo vas a terminar, que el bien que prometes lo vas a concretar, que mis oraciones no se quedan en un limbo, que llegan a ti, que quieres lo mejor para mí, y lo que yo digo que es mejor a veces no lo es, pero tú sí sabes lo que es mejor para mí, y yo confío en tus caminos y en tus pensamientos. Yo no entiendo cómo el mundo podría llegar a ver tus promesas, pero prometes un cielo nuevo y tierras nuevas donde reinan la justicia, y yo no sé cómo los rollos del mundo se van a resolver, pero sé una cosa: estás sentado en el trono, vienes de regreso por nosotros, y tu reino será establecido para siempre con paz y justicia sobre el mundo, y lo creo, Señor. Por ahora yo decido entregarte mis luchas y temores y mi vida misma. Y en respuesta a lo que dices, te digo, aquí estoy, Señor. Confío en ti. Gracias. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com.